Corta oración y así podemos comenzar el mensaje del día de hoy. Amado Padre Celestial, gracias te damos por esta oportunidad que nos das. Padre, te pido que en estos momentos tu Espíritu Santo traiga una palabra de instrucción para aquellos que la están buscando, una palabra de restauración para aquellos que la necesitan, una palabra de sanidad, una palabra, Padre, que represente como una semilla que caerá en tierra buena, en aquellos que abrazan tus promesas, en aquellos que buscan acercarse más de ti, Señor. Gracias te damos y que tu Espíritu Santo nos hable hoy para que así podamos, Padre, germinar esta semilla que caerá en los corazones de aquellos que han creído en tu palabra. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Como dijo el pastor, estamos nosotros también siguiendo la misma serie y estamos en el capítulo 12 del Evangelio de Juan. En el capítulo 12 vamos a predicar basado en los versículos del 1 al 12, así es que si usted me gusta acompañar, vamos a estar exponiéndolo secuencialmente. Este pasaje, y de hecho el capítulo 2 está íntimamente conectado con el capítulo anterior, que habla en sí de un gran milagro, porque el evangelista Juan está mostrando con evidencia la intensidad de cómo Jesús hizo 7 milagros y el séptimo milagro fue quizás el superior a los anteriores. Entonces pareciese que el autor de Juan está mostrando en intensidad el poder y la maravilla de Jesús. Entonces en el 11 ya pareciese que es la cúspide del evangelio. Pero ahora estamos llegando al capítulo 12, donde vemos que todavía lo que acaba de ocurrir en el capítulo 11, la sanidad de un ciego de nacimiento, todavía es el tema que todo el mundo está platicando, que todo el mundo está debatiendo, donde hay todo tipo de comentarios, donde ya se formaron dos grupos: los amigos de Jesús y los enemigos de Jesús. Esta intensidad es paulatina para ahora formar la plataforma de esta historia que comienza en el versículo 1, que dice así: 6 días antes de la Pascua, llegó Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús resucitó de entre los muertos. Este versículo entonces hace la conexión con el pasaje anterior, y aquí vemos que comienza a decir 6 días antes de la Pascua, donde ahora comenzamos a ver que la gran hora fijada por el Padre Celestial está llegando a su punto. Ya la cercanía de la Pascua o el gran sacrificio está por darse. El sacrificio del Cordero sin mancha, que por cientos de siglos, por siglos, por muchos siglos, se había estado ensayando, practicando, hasta que verdaderamente el gran sacrificio estaba por suceder. Y aquí lo dice 6 días antes, o sea, el viernes anterior al próximo viernes sería el gran día. Así es que Jesús aparece en esta escena como el personaje principal que está a punto de ser ungido. En el versículo 2 dice: le hicieron allí una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Aquí vamos a comenzar a ver que hay personajes involucrados. Lázaro, que es el objeto de adoración, de incredulidad, el vaso, la gota que está derramando el vaso, para algunos el objeto del gran milagro.
pero también con Lázaro están sus hermanas Marta y María. Y un poco más adelante vamos a ver a otro personaje que forma parte de la escena. Con esta historia entonces vemos que ellos se encuentran, si me pone en pantalla el mapa, en el lado de Betsaida, que está a 3 kilómetros de Jerusalén. En ese lado vemos que se da la historia en un contexto de una cena. Y aquí se menciona que es en un lugar específico, quizás no directamente en el Evangelio de Juan, pero en los sinópticos, específicamente en Marcos, dice que es la casa de Simón el leproso. O sea, una persona que había sido sanada por Jesús y que posiblemente los aldeanos de Betsaida, posiblemente los discípulos de Jesús, estaban celebrando una cena. Quizás para celebrarla con su maestro, pero también para celebrar el gran acontecimiento y el milagro que estaba cambiando la dinámica de la religión de esos tiempos. Porque jamás antes se había escuchado que un muerto, como lo explicaba la semana pasada, en la tradición rabínica se creía que el espíritu permanecía en el cuerpo hasta 3 días. Por acá nosotros lo más que hemos escuchado es el fenómeno, no sé cómo se traduce bien en español, pero de Near Death Experiences, cuando una persona fallece y que de repente todavía hasta 3 horas después los han traído de regreso a la vida. Pero aquí el fenómeno que acaba de ocurrir es que un muerto ya en proceso de descomposición por el tipo de clima, 4 días después Jesús lo levantó. Hasta el día de hoy es difícil de esperar que un muerto se levante en más de 4 días. Por eso hasta el día de hoy este testimonio sigue impactando en aquellos que abrazan las promesas de Dios. Entonces, al estar Lázaro en esta cena, también hace algo que más adelante lo vamos a ver de Jesús mismo, cuando Jesús dio su vida y pidió comer con ellos. Así también Lázaro está en esta escena, cenando con los demás, para que los demás y el pueblo y la gente vea que no era un espíritu o un fantasma, sino que era Lázaro, respirando como cualquier otro, comiendo y bebiendo como cualquier otro. Había regresado otra vez a la vida en su totalidad como ser humano. Entonces, al mirar esto, vemos que el enfoque del autor está en las personas de Marta y de María. No sabemos mucho sobre Lázaro. La palabra ni en ninguno de los sinópticos describe mucho este personaje, pero sí su testimonio. Mas sin embargo, vemos aquí que el autor habla de Marta como aquella persona, ya la vimos también en capítulos anteriores y en los sinópticos, que es la Marta que está movida, trabajando todo el tiempo, sirviendo a la mesa. Y aquí lo vemos en el mismo carácter, sirviendo las mesas, la comida, trabajando, preparando lo que estaba sucediendo para que los demás pudieran disfrutar con Jesús. Y por el otro lado, ahora vemos a María, que también en los sinópticos aparece como aquella mujer que está sigilosamente escuchando la palabra de Dios, que está meditando y reflexionando. Pero aquí, específicamente en este pasaje, ahora comenzamos a ver los frutos
de esa devoción y de esa fe. Porque María representa la adoración, Marta representa el servicio y Lázaro representa el testimonio. Así es que aquí ya vemos la culminación de unos personajes que aparentemente en el principio aparecen aleatoriamente, pero vemos ya el desarrollo de su fe y su carácter como hijos de Dios. En el versículo 3 dice: entonces María, habiendo traído 1 libra de perfume de nardo puro de mucho valor, ungió los pies de Jesús y los limpió con sus cabellos, y la casa se llenó con el olor del perfume. El acto en sí no era raro en los países orientales, donde por la calor y no había tal cosa como carros, transportación o todo eso, sino la mayoría de la gente tenía que caminar. Anteriormente se acaba de mencionar que Jesús posiblemente venía de Jericó o de Efraín y ahora está en Betania. Estamos hablando de kilómetros de caminata con sandalias. Entonces los pies se maltrataban, se ensuciaban. Y aquí entonces María hace un gesto de fe. Hace un gesto de fe. Pero hablemos un poquito de María para entender qué significa. Porque podemos leer, o quizás muchos de nosotros hemos leído cientos de veces, a lo mejor no falta quien dirá en el momento en que empecé a leer la historia, ya en su corazón puede decir: oh, ya la he leído como unas 50 veces, ya me la sé de memoria. Pero a María, en esta historia vamos a examinar cómo posiblemente se sentía María, que la llevó a hacer este gesto de fe. Una mujer que quizás por varias semanas empezó a ver la decadencia de la salud de su hermano. Mandan un mensajero y el mensajero, cuando regresa, ya era demasiado tarde. Su hermano había muerto. La escritura no nos revela si el caso de María y Marta eran mujeres casadas, solteras, viudas, pero aquí entra la cuestión cultural. Las mujeres en la cultura judía eran severamente menospreciadas y discriminadas. Cuando una mujer perdía la protección del hombre, esa mujer estaba destinada al sufrimiento por el resto de su vida. Entonces aquí vemos a María, que después de estar llorando de muchos días, y ya cuando ese mensajero regresa, toda esperanza se va y se muere con su hermano. Y no solamente eso, en la psicología se calcula que el luto puede durar un promedio de 3 años en una persona. El luto, o sea, vas a estar batallando la pérdida de un ser amado. Y 4 días después estaban todavía con las heridas frescas, estaban todavía llorando inconsolablemente por la pérdida de su hermano. Y de repente Jesús aviva toda esperanza que había muerto con su hermano. Y de repente sus anhelos del corazón se avivaron con la esperanza de la palabra de poder y de vida de Jesús. Y ahora esta mujer, aquella fe que en algún momento escuchó con tanta devoción, esa fe toma vida. Apliquémosla a nuestra cultura, a nuestros tiempos. Quizás no todos van a entender los ejemplos que esté diciendo,
Pero si usted ha visto a un ser amado en un estado físico donde su cuerpo es solamente un esqueleto aforrado con piel, sus ojos hundidos, donde han perdido el apetito de la comida y de la bebida, si usted ha estado en algún momento en la sala de emergencia esperando respuesta del doctor después de varias horas porque su ser amado padeció un accidente, una tragedia, algo, y tuvo que contactar a aquellas personas de fe seria por oración, porque es la única esperanza que se mantiene en esos instantes. Son en las situaciones donde la asperidad de la vida golpea a la persona, que es cuando sienten que la única fuente de esperanza es Dios. Quizás no todos han pasado por estas situaciones, pero en algún momento u otro pasaremos por estas situaciones. Entonces ahora podemos entender un poquito el corazón de María y por qué todo esto la llevó a avivar su fe en tal extremo que ahora lo que dice aquí: María, habiendo traído 1 libra de perfume de nardo puro y de mucho valor, ungió los pies de Jesús y los limpió con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Sus sentimientos llevaron a María a honrar a su maestro de tal manera que era lo más elevado, lo más excelso, sin importarle lo que le costara ni lo que la gente dijera sobre ella. El nardo puro, un aceite fragante preparado de raíces de plantas, de tallos de hierba aromática, traídas desde los Himalayas entre los países de India y Tibet, o a veces China. Por su dificultad de conseguir y transportar, era muy costoso, de mucho valor, de mucho precio monetario. Incluso se menciona que costó 300 denarios, de acuerdo al estimado del contador de los discípulos de Jesús. Y vemos entonces que se menciona por otros lados de los evangelios que 1 denario era el pago de un asalariado y que 300 denarios eran casi el salario de un año de trabajo. Si lo ponemos en nuestra perspectiva, el promedio se dice que el promedio salario anual, al menos por estas áreas, está entre los $50,000. Un jarro de 323 gramos de 12 onzas costó $50,000, y que en un instante, en un evento singular, se va esa cantidad de dinero para honrar a Jesús. Mientras que la perspectiva del contador de los apóstoles es monetario, lo cuantifica, le pone un precio, más que el precio, el valor que le está dando María es el valor de lo que significa su fe y su adoración a Jesús. $50,000, un año de trabajo, y era mujer. O sea, María estaba dando todo, porque a través de este gran milagro, que simplemente comprobaba todo lo que había escuchado de su maestro, ahora esta fe no se estaba cuantificando, se estaba demostrando, se estaba avivando. Es la actitud
de todos aquellos que han pasado por la desgracia, la tragedia, por la enfermedad, por el hecho de muerte, por la pérdida de un ser amado, y que ven la mano de Dios en sus vidas, que entendemos que no podemos cuantificar o poner precio a la fe de nuestro Dios. María está haciendo un acto de adoración, así también como también el cristiano. Hemos escuchado quizás cuando entramos por primera vez a la iglesia de Cristo, y que a veces decimos, ay, aquí también piden el diezmo. Y luego ven al pastor que ya está ganando libras, dicen, ay, con mi diezmo ya. Pero compreso, vamos creciendo, y que escuchamos que ese diezmo quizás está dándole de comer a una viuda que quedó en Ucrania, a un huérfano que quedó en Ucrania, toma una perspectiva distinta a nuestra forma de pensar. Especialmente los que estamos al frente de la batalla y que vemos la desgracia en el corazón de la gente, pero también las maravillas y la bendición de lo que Dios está haciendo a su pueblo. La fe no se cuantifica. Una fe viva es una fe que se está mostrando con obras. Entonces, la manera en cómo María expresa la profundidad de su amor y su devoción es ofrecerle algo de gran valor y humillarse a sus pies. ¿Honramos a Jesús con lo mejor que tenemos nosotros? ¿Cómo honramos a ese Salvador? ¿Con 2 horas a la semana? Y todavía hacemos cuentas, 2 horas de overtime. Bueno, Dios, me tendré que sacrificar. Y todavía lo vemos como un sacrificio en nuestros tiempos, como si le estuviéramos haciendo un favor a Dios. Nuestra actitud, a menos que no sea probada por las pruebas y las dificultades de la vida, entonces posiblemente nuestra fe todavía no ha alcanzado su madurez total. La expresión "y a la casa se llenó con olor del perfume" tiene la estampa también de un testigo ocular, Juan. O sea que Juan estaba presente mientras estos acontecimientos se estaban suscitando. Y el cuerpo de Jesús entonces estaba siendo ungido para la sepultura, lo que dice aquí esta palabra, que no necesariamente significa para el acto de sepultarlo, sino más bien para preparar su cuerpo para la sepultura. Porque esa era la tradición que se hacía en ese entonces. María tenía una percepción incluso más profunda que los apóstoles. Fíjense cómo son las cosas. Quizás cuando leemos los evangelios y vemos las anécdotas de Juan, las visiones, vemos que aún la gente quería que la sombra de alguno de los apóstoles tocara a los enfermos y decimos, wow, hombres de fe. Pero aquí no es el contexto, porque de acuerdo a los evangelios sinópticos, cuando Judas Iscariotes hizo un comentario, los demás comenzaron a murmurar con él. Quiere decir que había iracundos, había chismosos, había todavía mucha competencia entre ellos mismos para ver quién sería el más grande. Y hay quien le dijo, Señor, déjame estar en el reino a tu diestra. Ese era el tipo de personas inmaduras.
Y nosotros somos similar a los apóstoles en proceso de crecimiento y de restauración. Todavía necesitamos seguir avanzando y creciendo en este caminar con Dios. Ya que estoy hablando un poquito de esa parte que a veces no nos gusta hablar. Cuando comencé también, que llego a la primera iglesia, 4 años después de haber aceptado a Jesús como mi Señor y Salvador, sin saber lo que significa ser cristiano, porque no sabía que el cristianismo existía, llego a la primera iglesia. Y lo primero que empecé a practicar por las siguientes semanas, quizás algunos meses, es que en el momento de la adoración, pues era el momento donde me echaba mi siestecita. No estaba Gándara, no estaba Adrián Romero, no estaba Hillsong. O sea que no eran los mejores cantantes. Esa es la verdad. Y trabajaba tiempo completo, un promedio de 55 a 60 horas, estudiaba hasta 7 materias por semestre, entonces siempre estaba cansado. Por lo tanto, me daba la excusa perfecta de que en el tiempo de adoración echaba mi siestecita. Pero conforme fue pasando el tiempo, pude entender que la adoración no se limita a cantar con tus labios, a aplaudir con tus manos, a danzar con tus pies. La adoración significa que también tu forma de vivir de forma cotidiana es cómo adoras a Dios con tu forma de vivir. El acto que está llevando a cabo María nos está diciendo que su fe está viva, que tiene un corazón ardiente por aquel que salvó a su hermano y que sabe que todo lo que escuchó y leyó por toda su vida ahora viene a tomar materia en la persona de Jesús. Así puede llegar a ser tu fe cuando verdaderamente conoces a Jesús Salvador de una manera profunda, íntima y personal. Entonces, lo que para los demás parecía como una locura, un malgaste de un año de trabajo, para él, para Jesús fue una hermosura que decoraba el carácter piadoso de esa mujer. Estaba dándole rosas mientras todavía está viva, mientras todavía estaba vivo, no cuando ya estaba en el panteón. Su acción fue de amor, de adoración, fue una fe pública, espontánea, un gran sacrificio, extravagante, personal y sin vergüenza. 4, pero uno de sus discípulos, Judas Iscariote, él estaba por entregarlo. Dijo: ¿por qué no se fue vendido este perfume por 300 denarios y dado a los pobres? Judas Iscariote, el personaje que simboliza la traición y la hipocresía, decía que le importaba más el acto social que la adoración a Dios. Una persona egoísta que no alcanzaba a ver el gesto de adoración de María. El corazón es capaz de generar una distorsión de la verdad cuando aún está pasando. Según Marcos 14, los otros discípulos siguieron la misma actitud que Judas Iscariote, porque no entendían la deuda que sentía María hacia Jesús. Entonces, el escritor Kesnel dice que Judas dio mucha importancia a 300 denarios y un poco de ungüento cuando estaba a punto de vender al Hijo de Dios por 30 piezas de plata. Fíjense la ironía y lo que estaba pasando detrás de las escenas. 6 dice: pero dijo esto
no porque le importaban los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa a su cargo, sustraía de lo que se echaba en ella. Dice Teofilacto que algunos que piensan que a Judas se le confió el cuidado del dinero como uno de sus deberes cristianos más bajos y viles. O sea, que en el corazón de Judas estaba él batallando con la codicia y la avaricia, y fue en el área en que fue puesto, quizás para que él tomara una decisión, o dejarse llevar por su pecado, o vencerlo si es que quería la otra opción. ¿Acaso era necesario, en vista de todo el bien que se podría haber hecho por los pobres y con el dinero proveniente de la venta de perfume? Aún detrás de todo esto había una lógica. Él quería ayudar a los pobres, pero la adoración y este acto, Jesús lo dice, los pobres siempre los tendrán sobre la tierra. Y eso él está citando una cita del Antiguo Testamento que está basada en Deuteronomio. ¿Por qué? La tentación comúnmente viene de aquello por lo cual somos naturalmente idóneos. El carácter de Iscariote, él tuvo la misma oportunidad que el resto de los 12. Escuchó a Jesús por 3 años y medio, vio los mismos milagros que los demás vieron, estuvo compartiendo con todos ellos, y con todo y eso no fue convencido. María, a diferencia de Judas, algo contrastado, María demuestra su devoción, su carácter para honrar a su maestro, mientras que Judas, en su egoísmo, también inconscientemente contribuye a la muerte de su maestro. Y estos sucesos están dirigiendo para preparar la gran semana de la pasión de Jesús. En el versículo 8, porque a los pobres siempre los tenéis con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Quiere decir que hay algunas cosas que tenemos todo el tiempo para practicar: la piedad, la misericordia, la compasión. Pero hay llamados y propósitos divinos que solamente vienen en su momento perfecto de Dios. En el momento perfecto de Dios, Dios llama a personas individualmente para un propósito divino. Y es en ese momento divino que cada uno de nosotros aceptaremos el llamado de Dios o lo rechazaremos. Si nosotros rechazamos, entonces Dios dará y delegará ese propósito divino a alguien más que está dispuesto a hacer su voluntad. Amén. Mientras la naturaleza humana no cambie y siga siendo como es, siempre habrá ricos y pobres, porque unos son diligentes y otros son vagos, porque unos son fuertes y otros son débiles, porque unos son sabios y otros necios. Por eso hay siempre pobres sobre la faz de la tierra. 9. Entonces mucha gente de los judíos se enteró de que él estaba allí y fueron. Entre la gente había gente común, había gente religiosa, había gente curiosa que estaba buscando, que querían ver al resucitado y que también querían ver al profeta que se había levantado. Y esta fue la oportunidad ideal que atrajo mucha gente sensacionalista que quería ver con sus ojos este gran milagro. Todavía Lázaro estaba dando testimonio vívido de lo que él había sido, como un milagro vivo dado por Dios al pueblo.
no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien él había resucitado de entre los muertos. Y con todo y eso, viene la contraparte de los enemigos de Jesús, porque en el principio tenían el anhelo de eliminarlo, de ejecutarlo. Pero ahora lentamente vemos que ya en este episodio, los enemigos de Jesús, después de tener un anhelo, ahora afirmativamente toman la decisión de matarlo a él. Y la evidencia, Lázaro, quien no les había hecho nada, pero por el simplemente hecho de ser evidencia de este milagro, querían quitarle la vida. Versículo 10, pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro. Querían borrar toda evidencia, preferían cometer un asesinato antes de confesar su rebeldía y aceptar que estaban equivocados. Y aquí observemos este detalle. ¿Recuerdan la historia, la parábola de el mendigo Lázaro, que es otro Lázaro, y el rico? Que el rico, Señor, pero si levantas uno de los muertos y los mandas entre los vivos, ellos quedarán convencidos. Abraham diciendo, no, si no escucharon a los profetas, tampoco escucharán a uno que se levante de entre los vivos. Y aquí la historia perfecta y el cumplimiento de esa palabra. Un muerto había sido levantado. Por eso dice Abraham en esta historia, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Marcos 6:6, Lucas 16:31. El destino es que en este mundo grandes milagros están pasando en el pueblo de Dios y muchos ni aún eso les convence del amor y el poder de Dios. Y aquí está la pregunta: ¿en qué lado estamos? ¿De aquellos que abrazan la promesa de Dios y han creído, o aquellos que todavía estamos creyendo en las historias que se están levantando? Los reptilianos, los anunnakis, que de un pescado llegamos a ser seres humanos, o que los extraterrestres vinieron y nos pusieron, o que hubo una explosión galáctica y caótica y de eso salió la perfección divina de este universo. Está en la decisión personal en qué lado vamos a estar. Versículo 11 y último, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El tremendo efecto de la resurrección de Lázaro vemos que empieza a poner un cambio en aquellos religiosos que por siglos habían tenido un sistema monótico y mecánico. Ahora vamos a ver que también el creer, estaban creyendo, pero de una manera intelectual. Algo así como en nuestros tiempos, donde la ciencia está avanzada, donde hay muchos milagros que Jesús hizo que ya se pueden científicamente explicar, que explican la mecánica del milagro. Y como creemos mucho en la ciencia, queremos que se nos pruebe en un laboratorio de forma repetitiva, observativa. Entonces, esto es como en nuestros días, donde todavía en medio de la iglesia de Cristo hay muchos creyentes que son convencidos intelectualmente, porque su raciocinio, su lógica dice, oh wow, esto pasó, por lo tanto debe de ser cierto. Y somos a veces creyentes intelectuales. Pero la pregunta que está en pantalla: ¿somos creyentes convencidos porque la lógica, la intelectual, nos dice de estar convencidos? ¿O somos creyentes convertidos, donde la redención verdaderamente ha tomado raíz en nuestros corazones? Esa es la pregunta.
porque vemos que aquí está diciendo, y muchos se apartaron y creyeron, y en cada episodio es lo mismo, muchos creyeron, muchos cambiaron y pusieron su confianza en Él, pero al momento de la crucifixión, todos corrieron, aún hasta los que dijeron que iban a ir con Él hasta la muerte. Y no vemos que lo que está diciendo este pasaje es solamente la semilla plantada en los corazones de aquellos que vieron y escucharon las maravillas de Dios, y que en el día de Pentecostés esa raíz, esa semilla finalmente germinó. Lo mismo que no es hasta que nosotros caemos en una situación desesperante, dolorosa. La mayoría de nosotros venimos al pleno convencimiento y entendimiento en las pruebas verdaderas de la vida. Pero no tenemos que llegar hasta ese punto. Para eso es que estamos aquí, para instruir a la iglesia de Cristo. No tenemos que pegarnos en contra de la pared para creer. Ahorita mismo, mientras está enseñando, podemos tomar la decisión de convencernos, como en el día de Pentecostés, cuando la gente finalmente se convenció y creyó. Y aún hasta el día de hoy, ese jarro, esa vasija del aceite aromático todavía sigue desprendiendo su fragancia y su aroma en todas partes del mundo. Todavía María está hablando de su testimonio hasta el día de hoy, 2000 años después, y esa fragancia está en el corazón de muchos de nosotros. Para terminar, ¿cómo entonces estás tú adorando a Jesús? ¿Cómo estás tú adorando a Dios con tu vida? Analiza eso. María probablemente invirtió todos sus ahorros para adorar en un solo evento a su Salvador. ¿Cómo estás ofrendando esa aroma, esa ofrenda agradable a Dios con sacrificio? Y de la misma forma, ¿has creído verdaderamente en lo que Cristo hizo por ti en tu vida? Oremos. Padre Celestial, te damos gracias en este día. Que tu Espíritu Santo haya sembrado la semilla de la fe en todo corazón que está abrazando esta palabra. Que el Espíritu Santo haya tomado lugar en un rincón de nuestro corazón donde representa una tierra fértil, y que habrá una diferencia desde el momento de entendimiento, desde el momento en que he decidido abrazar esta promesa en adelante, Señor. Cambia nuestros corazones, o aún como aquel hombre decía: Señor, ayuda mi incredulidad, ayúdame a crecer, ayúdame a confiar más en tu palabra. Ayúdame, Señor. Padre, yo te pido para que esta palabra haya sido pues una semilla